Queremos preguntarle sobre su especialidad, ¿no? El final de la vida. Usted tiene experiencia como médico en la unidad de terapia intensiva y luego también en su faceta de docente y de investigador. ¿Cuáles son los problemas más acuciantes en esos últimos momentos de la vida humana, puesto que también vemos con frecuencia debates televisivos? Usted también ha participado, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las opiniones más confrontadas y cuál es el verdadero problema, ¿no?, del paciente en esos momentos de enfermedad grave? Bueno, si uno lo mira rápidamente o si uno se guía por lo que a veces los medios de comunicación plantean, uno podría reducir esta situación a problemas asociados a la eutanasia, el suicidio asistido, es decir, cómo finalizar la vida, ¿sí? Pero los problemas en el final de la vida humana no pueden ser vistos solamente desde esa mirada reducida, porque no voy a decir el problema, sino los puntos vulnerables en el momento de cuando se está extinguiendo la vida de una persona, es cómo se van tomando las decisiones. A mi manera de ver, ese es el punto en donde pueden existir cuestionamientos o son extremadamente sensibles, en lo cual uno tiene que estar muy pendiente de todos los detalles de las decisiones, y que una decisión con buena intención puede en sí terminar en algo que sea contraproducente o en algún ilícito desde el punto de vista moral. Así que yo lo que plantearía es cómo se van tomando las decisiones. Y en primer lugar uno tiene que considerar que las tomas de decisiones en el final de la vida, no solamente, digamos, esta relación médico-paciente que uno plantea a veces que existe y que son el médico y el paciente, ya no es así en el final de la vida. Ya de un lado está todo el equipo de salud, porque el médico solo no puede encarar esta situación de extrema sensibilidad para la persona como el final de sus días. Y además, del otro lado, no solo está el paciente, sino que está el paciente, la familia y a veces hasta la comunidad, ¿no? Porque hemos visto en casos en donde han sido públicos y donde se mete la comunidad y todos opinan, y son debates que se llevan hasta los medios de comunicación, siempre tratados desde una óptica parcial, de una óptica extremadamente inmediatista, que lamentablemente no es la mejor manera de tratar estos casos. Entonces, ahí ya esta diada médico-paciente ya se transforma en algo que es mucho más grande, y se deben de tomar las decisiones desde un diálogo permanente, pero el diálogo tiene que ser entendiendo el profesional de la salud que el otro es uno exactamente igual a uno, pero con la fragilidad de que se está acabando sus días. Entonces las decisiones tienen que ser tomadas de una manera permanentemente en diálogo y entendiendo que Él está poniendo en nuestras manos toda esa confianza para que nosotros aliviemos el padecer. Ese es el punto fundamental. Otro punto es interpretar a la persona, que la persona es un fin en sí mismo, por ende sus deseos, que son acciones, porque los seres humanos nos vamos permanentemente con nuestras acciones como que rehaciendo. Esto también tiene que considerarse. Entonces, el ser humano como un fin en sí mismo, y al ser un fin en sí mismo, requiere de medios que hay que proporcionárselos. Entonces, los medios que tienen que estar, que deben de ser adecuados para ese fin en sí mismo. Y bueno, de ahí viene toda una serie de relaciones que van y vienen, de intercambios de opiniones. Eso es lo más importante, que la toma de decisiones tiene que ser permanentemente conversada. Cambia un poquito esta lógica de tomar la decisión en donde el médico siempre está haciendo una propuesta. Acá ya la propuesta del médico incluso no puede ser sin considerar al paciente y a la familia. Es más, incluso hasta el paciente y la familia pueden participar en la toma de estas propuestas que tienen que ver con el final de la vida. ¿Qué es lo que le plantea a la persona en el final de la vida? Fundamentalmente tiene ciertas, digamos,
ciertas condiciones, como por ejemplo el miedo, la pérdida del control de ciertas actividades, como que puede ser algún dolor o que pueden ser que van perdiendo funcionalidades ante situaciones que no solamente, y acá me gustaría hacer un paréntesis, no solamente tienen que ser irreversibles, incurables y terminar todas al mismo tiempo, sino que además deben de tener otras condiciones, como pueden ser la pérdida de la vida a cortísimo plazo, el incremento de la necesidad de cuidados, la complejidad de los cuidados, la progresividad de una enfermedad que limite la vida. Bueno, no solamente debe de reducirse a estos tres adjetivos, que es como las leyes tratan de describir este momento, ¿no? Entonces, en estas situaciones que el ser humano va enfrentando, y que esto desde luego que lo enfrenta con algo de miedo, con pérdida, con el temor de perder el control, con esto que se llama un burnout por las enfermedades, porque estas enfermedades realmente llevan a quemar al paciente y está cansado de esta situación. Ahí se debe ir comenzando a tejer esta relación en donde el paciente o el enfermo, vamos a llamarlo así, o la persona que enfrenta esta situación, también va participando y proponiendo cosas, y la conclusión se hace desde luego desde los dos. Acá hay que diferenciar dos aspectos. Uno, lo que son los procedimientos meramente asistenciales, y otros que son, ofrecimientos que no tienen que ver con un procedimiento asistencial, no son procedimientos médicos, que tienen que ver con lo que un ser humano le puede ofrecer al otro, no porque es un médico o es un profesional de la salud, sino porque es un humano ofreciéndole a otro humano algo, ¿sí?, que tiene que ver con el derecho que al otro le corresponde desde su condición de ser humano, que yo le dé un poco de líquidos, que yo le dé de beber, que yo le dé de comer, que yo lo cambie, que yo lo asista, que me ocupe de su limpieza, que lo estimule con el afecto, con una música, con la conversación. Eso no es un procedimiento médico. Eso tiene que estar por fuera, y sobre ahí eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer énfasis. Y los procedimientos médicos sí analizarlos desde el criterio de lo proporcionado y ordinario, pero no estos otros que son más bien asistencia humanitaria. Eso deben de ser siempre ofrecidos, no podemos negar a ofrecérselos, y esos procedimientos se van, ese ofrecimiento se guía por otro principio. En el caso de los procedimientos médicos, como pueden ser cirugías, estudios invasivos, cierta medicación, procedimientos de reanimación, por ejemplo, hemodiálisis, etcétera, etcétera, estos se guían según el criterio de proporcionado y ordinario. En el caso de estos procedimientos, o mejor dicho, de esta ayuda, esta asistencia humanitaria, no tiene que ver con eso. En todo caso, hay que procurar el no dañar, que es el principio fundamental de la asistencia en salud, ¿no? Y en base a este panorama tan completo que nos acaba de dar sobre la situación difícil de un enfermo terminal, está la otra parte, que es la parte legal. ¿Cómo está ahora la legislación argentina y cuál es en concreto el debate que hay sobre la mesa? Toda esta asistencia se puede ofrecer a través de lo que se llaman los cuidados paliativos. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, desde luego que siempre es el debate el tema de la autonomía, de la posibilidad de yo decidir sobre todos mis actos. Y en nuestra sociedad existe un concepto de autonomía que es una autonomía absoluta. Yo puedo decidir sobre todos mis actos, inclusive puedo decidir qué hacer con mi vida. Porque hay una idea de un dominio absoluto del cuerpo humano, de la vida humana, cosa que en la realidad no es así. Hay muchas cosas que nosotros no podemos dominar, no podemos querer o no querer si nos enfermamos de algo o no. No hay un dominio absoluto sobre el cuerpo, es un dominio en todo caso parcial. Y la autonomía humana, desde luego que puede hacer cualquier cosa y puede acabar con la vida. El tema es que si está bien o está mal el acabar con la vida, ¿no? Eso es otra discusión. El tema de la eutanasia o el suicidio asistido siempre están parados en la autonomía de la persona, en que la persona en ese ejercicio de esa autonomía puede hacer todo, inclusive acabar con la vida. Pero siempre queda la pregunta: si es que la autonomía es producto de un ser humano que vive, porque una persona muerta
un cadáver no es autónomo, desde luego que sí, no lo es. Entonces, si la autonomía es producto de la persona viva, es consecuencia del estar vivo. Entonces ahí ya vendría una pregunta que es más bien filosófica. ¿Puede un sucesor irse en contra de su predecesor? O mejor dicho, ¿puede un sucesor irse en contra de quien engendró, que es el predecesor? Y esa es la respuesta, ¿no? Desde luego que en el caso de la autonomía, parado desde la visión de la vía de la autonomía a ultranza, uno va a decir, sí, puede hacer cualquier cosa. Parado desde una visión más integral, en donde el ser humano no está puesto en una vida asignada, sino que tiene un sentido determinado, desde luego que uno no podría, o mejor dicho, cometería un ilícito moral, el desconocimiento de su predecesor, o el desconocimiento de su origen, o el desconocimiento o la negación desde donde uno parte. Y eso sería en el caso de negar la vida o procurar desaparecer con la vida. Todo esto se puede resolver si uno ayuda al paciente desde los cuidados paliativos y trata de ir eliminando todas estas situaciones, como pueden ser el dolor, los miedos, la imposibilidad verse la imposibilidad de tener ciertos funcionamientos, de perder ciertos funcionamientos. En la Argentina la eutanasia por ley está prohibida. La ley que hablaba sobre esa famosa ley que se llama de muerte digna, y el Código Civil recientemente entrado en vigencia, son muy claros en eso, consideran que todas maniobras eutanásicas están por fuera de la ley. Lo que pasa es que no tenemos nosotros una definición de eutanasia. Entonces ahí uno puede plantearse, da la cabida de que el profesional de la salud o la familia o el paciente haga una interpretación personal sobre esto, que fundamentalmente están basadas en dos interpretaciones. Uno, como lo interpretan por ejemplo en Holanda o en Bélgica, en donde es producir la muerte a pedido de la persona, a pedido del paciente, y otra que es que el resto de Europa lo interpreta, que es la acción que conlleva a la muerte para tratar de aliviar algún dolor. En el uno, el pedido del paciente, en el caso de la legislación holandesa o belga, el pedido del paciente exime el ilícito moral del profesional de acabar con la vida. En el otro caso no, siempre hay un ilícito. Más allá de que el paciente lo que pida, la responsabilidad es del actor, el que produce la finalización de la vida, que en el sistema penal argentino, jurídico argentino, sería la interpretación que nosotros tendríamos que tomar. En todo lo relativo al final de la vida humana, como en todo lo relativo a la vida de la persona, supongo que desde la experiencia del médico, como usted trabajando en terapia intensiva, pues se ve mucho lo que puede ser la parte de aquel enfermo que está acompañado, que tiene el afecto de su familia, incluso de aquel enfermo que ve la vida de un modo trascendente o se pone en manos de Dios, al paciente que a lo mejor pasa por la misma prueba pero está solo, no tiene casi nadie que vaya a verle o no tiene una visión trascendental de la vida. Supongo que ahí en los casos concretos de la terapia se verán mucho estos fuertes contrastes, más allá de que la enfermedad pueda ser la misma, ¿no es cierto? Sí, si uno ve que el paciente está dentro de esa integralidad que es la persona humana, que no solamente es una estructura o un ente biológico, que se requiere del ente biológico para existir, porque la forma que existimos los seres humanos siempre es corpórea, necesitamos de esta corporeidad, pero este ser humano, desde ese ente biológico, a su vez al mismo tiempo es un ente psíquico, es un ente social, es un ente espiritual. Si uno interpreta al ser humano desde esta integralidad, desde luego la persona que enfrenta la finalización de su vida la va a enfrentar desde todos estos aspectos también, desde una idea de lo trascendente, desde una idea de lo que deja, incluso, y acá quiero decir que la trascendencia no solamente estamos hablando desde una trascendencia, desde una interpretación religiosa, porque la trascendencia es una característica humana,
que no necesariamente tiene que tener una interpretación religiosa, puede tener una interpretación espiritual, porque la espiritualidad es un rasgo humano, más allá de que se ejerza a través de la religiosidad o no, pero la trascendencia puede ser humana, y eso es lo que la gente tiene que entender. Cuando una persona enfrenta esta realidad de finalizar sus vidas sin toda esta integración, sin el soporte no solamente biológico asistencial que le calme los dolores o que le permita sobrellevar estos síntomas severos o persistentes que se presentan en el final de la vida, sino que también tenga un soporte psíquico, que tenga un soporte social y un soporte desde la idea de la trascendencia, va a encarar de otra manera, va a encarar de otra forma, porque si no lo tiene eso, es como que ve que su vida, no hablo ya de su momento de muerte, sino que su vida toda ha carecido de sentido. Son los temas que tanto está tratando de imponer Francisco, por un lado la cultura del descarte y por otro lado la cultura de la misericordia, que el Santo Papa Juan Pablo II llamaba cultura de la muerte y cultura de la vida, ¿no? Son cuestiones profundas, complejas, muy importantes, y que a todos nos tocan de cerca en un u otro momento, y son pues temas quizá también para hablar más profundamente. Así que muchísimas gracias, doctor Lenin, por estas aclaraciones, y si le parece, cuando haya algún momento en el que salga al debate público alguna de estas cuestiones, le estaríamos haciendo un llamado. Como no, con mucho gusto, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Lenin que nos ha aclarado sobre estas cuestiones tan importantes de los últimos momentos de la vida, en sus aspectos médicos, en sus aspectos también humanos. Él es magíster en ética biomédica por el Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista en medicina crítica, docente e investigador del Instituto de Bioética y de la UCA, y médico en la unidad de terapia intensiva del Hospital General de Agudos, Donación Francisco Santoyani. Gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, ha sido un gusto.